ADN+, Televisión Digital y Red 101 presentan George Chaya en Mendoza, consultor experto en Medio Oriente. Auspician este evento Panadería y Confitería San Martín, Tres Elementos, Viajes y Turismo, Ayub Graf, Ciudad de Mendoza, capital internacional del vino. Bienvenidos. La televisión digital, entre otras cosas, nos da muchas ventajas. La ventaja es no solamente encontrarnos y a través de la web saber qué estás pensando, cómo estás recibiendo lo que te damos en forma instantánea a través de nuestro mail adnmastv.com.ar, sino también ahondar temas que de otra manera no los podríamos tener. Hoy en ADN Televisión Digital tenemos la suerte y el privilegio de tener en exclusiva la presencia de un analista internacional. Estamos hablando de alguien con quien vamos a abordar temas como ¿qué pasa en Oriente Medio? Hay países que pertenecen a la Liga Árabe, hay otros que no. Porque la situación aparentemente es, por un lado, de puertas abiertas para un comercio que debiera incrementarse, pero por otro lado, situaciones de conflicto que se van profundizando, con dictaduras que se prolongan en el tiempo. ¿Quiénes tienen en realidad interés en que se radicalicen y que crezcan los fundamentalismos? Porque la humanidad, que por un lado parece clamar por la paz, por otro lado también parece sacar rédito o negocio de estos conflictos. Aquí tenemos ADN Televisión Más Digital. En un segundo, la presencia de George Chaya. Muy bienvenido a este escenario tan cuyano, pero es tu primera vez en Mendoza. Sí, muchas gracias por la invitación, muy honrado por estar aquí, además muy agradecido sobre todas las cosas. Y desde lo personal, pasándola muy lindo, más allá de lo profesional que estamos trabajando y mucho, pero agradecidos por la invitación a las autoridades de la radio, del canal, a la gente que ha trabajado con ustedes y a quienes han organizado también la conferencia que vamos a estar impartiendo en las próximas horas. Aquí en el canal tenemos la posibilidad de hacerles conocer a ustedes la presencia y la riqueza de este escritor y de este político y de este periodista. Estamos hablando de George Chaya, como les comentaba, de origen libanés, especializado en asuntos de Oriente Medio y América Latina, además de ser un asesor independiente, cosa que cuesta bastante encontrar, porque los cambios han sido tantos que han sucedido, obviamente estamos hablando de Oriente Medio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que generalmente la balanza se inclina para un lado o para el otro. Entonces vamos a tratar primero de ser bastante docentes, y en esto el profesor George Chaya también nos va a ayudar, justamente porque das clase en qué universidades habitualmente. Habitualmente y en la actualidad yo tengo seminarios homologados por el Ministerio de Educación en España, y tengo mis cursos y seminarios individuales aplicables a comportamiento humano y el Oriente Medio en la Universidad de Málaga y en la Complutense de Madrid. Generalmente cuando hablamos de Oriente Medio hablamos de un escenario que nos resulta desconocido en algunos sentidos, porque si pudiéramos establecer a partir de la Segunda Guerra Mundial, luego a partir cuáles han sido las etapas, por ejemplo, que ha transcurrido en el Líbano. Vamos a comenzar con el Líbano. Generalmente el final de la Segunda Gran Guerra lo que marcó fue la creación de casi todos los estados árabes. Es decir, y esto más allá de que la militancia política pueda sentirse muy poco identificada con esta concepción, los orígenes de todos los estados, aún de las monarquías del Golfo y de todos los estados árabes actualmente, remiten a la colonia en algún modo marcado. De hecho, las independencias han surgido todas con posterioridad de la Segunda Guerra. Por lo demás, a tu pregunta, en el Líbano puntualmente, el Líbano puntualmente viene de una colonia francesa, de hecho la segunda lengua es el francés, y hasta la década del 70, te diría, hubo una influencia muy acentuada de todo lo que tuvo que ver con París.
Luego, el curso que llevaron las cosas desde lo político, la situación de la confrontación civil, llevó a una arabización mayor del país, y el éxodo de los cristianos influyó también en ese sentido para que tal vez las costumbres o la conexidad con esa, entre comillas, dicha madre patria, que era la Francia, como aquí llaman madre patria a España, digámoslo, tuviese una menor influencia sobre el Líbano. Esto ocurrió con el devenir de la guerra civil a partir del 75, pero en realidad te diría que la mayoría de los regímenes árabes tienen todo base de sustentación en las colonias. Lo mismo Irak, lo mismo Siria, lo mismo Jordania, más allá de que esto en la década del 60 se ha querido manejar desde algún aspecto como que ha habido ciertos cambios revolucionarios, que los hubo, pero fueron de algún modo así un puñado de buenas intenciones y no marcaron más allá del arabismo nacionalista de la época de la revolución egipcia, de los oficiales jóvenes de Nasser y demás. No hubo un cambio más estructural o revolucionario como el que estamos viendo ahora, ¿no? Si pudiéramos trazar un mapa de las democracias y de los estados confesionales y totalitarios, ¿podríamos decir cuáles son democráticos y cuáles no lo son? En rigor, hablar de democracia en Oriente Medio hay que darle una concepción a la palabra de democracia que y sea demasiado amplia para que incluya aspectos que aquí de este lado del mundo no se conocen, como los idiosincrásicos. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante la pertenencia tribal, la pertenencia religiosa, la pertenencia cultural y étnica. Todos los estados musulmanes no son árabes étnicamente, y todos los musulmanes son árabes y no lo son, como tenemos ejemplos en el caso de la Turquía moderna, por ejemplo. Étnicamente y racialmente los turcos no son árabes, pero sí es un estado musulmán. Juega un papel importante. De hecho, yo no creo que los conflictos en la actualidad tengan que ver en un todo con el aspecto religioso, pero la religión ha sido, infortunadamente para los pueblos de la región, el elemento del cual se han valido muchos dictadores o regímenes brutales para exacerbar divisiones y para mantener latente un conflicto que ha respondido a intereses propios, ¿no? Me quedo con una frase que estamos hablando, que acaba de decir el profesor George Chaya, el periodista George Chaya. Estamos en ADN más digital, tratando de desentrañar un poquito más, conocer un poco más cuál es la situación que está atravesando Medio Oriente. En un ratito volvemos y le vamos a preguntar justamente a qué se refiere cuando él habla de estos regímenes que se perpetúan en el poder y el conflicto que eso conlleva, por ejemplo, en el caso de Siria. En un segundo ya volvemos.